Efesios 4, 1 a 10. En esta sección tenemos otra doctrina, es decir, una enseñanza principal de la cristiandad. La ascensión de Cristo y que su ascensión tiene que ver con la iglesia recibiendo dones. Entonces voy a leer 1 a 10. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Unos toman esas palabras incorrectamente y piensan que lo de Cristo bajando quiere decir que Él estuvo en el infierno 3 días. No enseña así el pasaje. Entonces enseña de la victoria de Cristo Jesús y que la victoria del Señor Jesús es expresado aquí en verdades de su persona. Tiene que ver con su eternidad, tiene que ver con su majestad, tiene que ver con su autoridad en lo que Él puede hacer y hace hasta hoy. Tiene que ver con Jesús, igual con su Padre nuestro Dios. Tiene que ver con Jesús en poder dando gracia. Y queridos amigos, antes de pensar en las verdades de estos 4 versículos, 7 a 10, eso es un gran resumen que es necesario guardar. En capítulo 2, versículo 8, hablamos de gracia siendo el medio de nuestra salvación. Somos salvos por gracia. Y aquí gracia no es solamente nuestra salvación, pero gracia aquí tiene que ver con la iglesia y todos sus años y todas las generaciones. Hasta el fin del mundo hay gracia con la iglesia. Y comenzamos aquí en versículo 7. Tengo 4 puntos y cada punto tiene que ver con los 4 versículos aquí. 7 siendo resumen de lo que tenemos aquí en 7 hasta 16. Entonces, si quieres decir en pocas palabras de qué se trata, 4, 1 a 16, pero especialmente 7 a 16 es versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Quiere decir, en pocas palabras, después de ser salvo, con Cristo mi Salvador, siendo perdonado, recibido en la iglesia, siendo yo creyente, la gracia de Dios sigue y esta gracia tengo conmigo en mi vida y cada persona igual que es cristiano tiene esta gracia en su vida. Cada uno tiene gracia a cada uno, dice. Entonces, ese es el punto aquí. El cristiano, tú dices que eres cristiano, tú dices que eres perdonado, tú dices que quieres seguir a Cristo, tienes gracia
en tu vida. Es algo de Dios. Dios da a nosotros algo. Se llama gracia. En contexto tiene que ver con algo que es parte de tu vida, que tú necesitas entender que es algo que nunca vas a perder, es algo que tienes, que Dios dice que es de Él. Es para su uso, para lo que el Señor quiere llevar a cabo. Él da cada peso que tienes tú a ti. Cada peso que tienes no pertenece a ti. Si no puedes confesar esto, no entiendes que perteneces a Cristo Jesús. Quizás hablo con alguien que dice, pero yo no pertenezco a Cristo Jesús. Estás en estado peor, porque no sabes que cada peso, cada momento, cada año, cada don, cada poder de tu vida, o de vista, o de mente, o de hablar, o de manos, o de piernas, o de entender misterios, etcétera, etcétera, pertenece a Cristo Jesús. Pero si eres cristiano, debes reconocer que pesos no son importantes. Dios toma tu vida. Tu vida es suya. Es una confesión básica de ser cristiano. Tenemos gracia. Cada uno tiene gracia porque nuestra vida pertenece al Señor. Es correcto decir que los versículos 3 hasta 6 son el trasfondo de versículo 7. Hemos estudiado estos versículos. Tiene que ver con la unidad de la iglesia, su confesión y lo que, confesamos nunca cambia. No es que pensamos de los pobres cristianos en el primer siglo que así opinaron. La verdad de Dios no cambia. Lo que Dios odiaba hace siglos, Él odia hoy. Dios no cambia. Y es la confesión básica. Y todos nosotros participamos en esta confesión. 4. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Y tú confiesas esto, es tuyo. Es de la iglesia. Y 7. Entonces, debes recibir como la mano del Señor tomándote ligeramente. Y cuando pensamos así, es como la imagen de un pájaro que vuela y luego golpea tu ventana y luego cae. Ahí está en el suelo. Parece que está a punto de morir. ¿Y qué harías tú? No, tú vas a cuidar del pájaro, ponerle en un lugar donde tiene libertad salir, quizás poner agua frente de él o ella. Y es Dios tomando nosotros. Él toma nuestra vida. Dada a nosotros es esta gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y eso dice algo de Cristo. Cristo tiene dones, Cristo reparte dones y sus dones son por cada uno que está en su iglesia y como soberano Él decide lo que significa nuestras vidas y Él dice lo que Él quiere lograr con nuestra vida. Él dice lo que vas a hacer con tu vida. Y aunque el mundo echa a ti mucha dificultad y aunque por la caída hay mucho peligro o tentación o tristeza o muerte
o caídas que sean, Cristo toma de tu vida. Toma de tu vida como soberano. Judíos y gentiles, Cristo toma de sus vidas. Los que fueron nombrados apóstoles, Cristo tomó de sus vidas. Y la única manera de decir que es fácil recibir esto, siempre se entiende en amor. El amor de Dios el Padre, amor de Dios el Hijo que toma nuestra vida. El gran amor de Dios fue parte de lo que leímos en el capítulo antes, capítulo 3, 17 hasta 19, tiene que ver con esta grandeza del amor de Cristo y queremos entender esto. Y ahora tú puedes contestar la pregunta, ¿a dónde vamos? Pues yo voy donde Cristo quiere llevarme. Y a donde voy, Cristo tiene planes, propósito, algo importante. Y quizás no me gusta al principio y quizás no entiendo al principio, quizás como apenas leímos en 1 Corintios 11, el Señor toma nuestra vida donde hay quizás castigo, corrección, pero es porque Él quiere ganar toda nuestra vida y nosotros sabemos y preguntamos, ¿no estás ganado? ¿No estás entregado? ¿No fuiste conquistado por el poder de la cruz y el amor de Dios? Nada de esto fue suficiente causarte reconocer Jesús es el Señor. Oh, ten momento. Necesitas pensar, amigo. Tu vida pertenece a tu Cristo. Su deseo, sus fines, son lo que Cristo va a llevar a cabo si perteneces a Él. Y es la única esperanza de nuestra vida, pertenecer a Él. Versículo 8.2. Y ahora Él entra, versículos 8 y 9, en la prueba de esta verdad. Él quiere decir, porque sabe que es la verdad. ¿Cómo sabemos? Cada cristiano tiene gracia. Bueno, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y apenas leímos esto, ¿verdad? Salmo 68, pueden abrir de nuevo aquí, Salmo 68. Y es exactamente versículo 18 que Pablo toma, pero necesitan perdonarme de antemano porque tengo gran gozo en esta verdad. Y pueden ver, versículo 18, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes para que habite entre ellos Dios o ya Dios. Y la única diferencia entre aquí y Efesios 4, versículo 8 que tenemos es pone en tercera persona en versículo 8 de Efesios 4. No es cambio, es para usar y mostrar la verdad del versículo que pertenece a Cristo. Pero digo, time. ¿Cómo? ¿Cómo aquí? Estoy leyendo aquí y como dijimos hace minutos, Salmo 68 es Salmo de victoria. Dios victorioso hizo una promesa a Abraham. Con su promesa hizo 12 tribus. Con las 12 tribus multiplicó sus números y sus generaciones. Con sus generaciones tomó ellos como pueblo y sacó ellos de la esclavitud. Y cuando dice aquí, poco arriba, dice. ¿Dónde está? Aquí, 15, perdón.
Monte de Dios es el monte Basán. Monte alto el de Basán. ¿Qué es esto? Oh, es cuando los israelitas salieron de los egipcios. Estuvieron en el desierto y no tuvieron recursos y no sabían cómo llegar en el lugar prometido con toda su promesa. Y estaban en sus, ¿cómo se dice? Andariegos en el desierto sin lugar. ¿Y qué hizo Dios? Destruyó un rey, el rey de Basán, destruido. Dios tiene placer destruir sus enemigos. Guárdalo. Los enemigos de Dios serán destruidos. Puedes mirar hacia tus amados que no son cristianos. Puedes ver los que no quieren obedecer a Cristo y decir a ellos, Dios tendrá placer en destruir sus enemigos. Pero aquí es para establecer los suyos. Y todo el pasaje quiere decir y crecer esta idea. Hay siglos entre el momento de hablar de esto de Basán y hablar de David estableciéndose en Jerusalén. Y hay siglos en unos pocos versículos que tiene que ver con la mano de Dios aquí llegando para causar su pueblo, llegar y estar establecidos. Y dice 18, subiste a lo alto. Dios es exaltado. ¿Quién es el que hace todo esto? El contexto te enseña que es Jehová, Dios, el Señor. Oh, ¿en serio? Entonces, es cierto que Salmo 68 dice que es la mano del Señor que tomó su pueblo y sacándolos de los egipcios, estableciéndolos aquí en la tierra prometida, y luego están establecidos. ¿Y qué? 18, subiste. Así es. ¿Y qué dice Pablo? Jesús. Oh, qué grande, qué tan grande es tu Jesús. Qué tan fuerte es tu Jesús. Entonces, en leer Salmo 68 y comparar con Efesios 4, tenemos que saber que los judíos van a tener problemas. Los judíos dicen de 18, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Bueno, no puede ser que es Jehová. No puede ser. Son los judíos, dicen los judíos. Habla de nosotros. Y luego el Espíritu Santo dice, habla de Jesús. Y ahora regresamos a Efesios 4 y versículo 9.3 de mi mensaje. Y esto de que subió, en otras palabras, vamos a tener una explicación. 9 es explicación. Versículo 7, hay gracia a cada persona en Cristo. Versículo 8, punto 2. Jehová Dios ascendió, es Jesucristo que ascendió. Y versículo 9, Cristo, eterno, exaltado. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Para los que quieren saber, unas personas toman este versículo y quieren decir con 1 de Pedro 3, que significa que Cristo bajó partes más bajas. Ellos dicen, eso tiene que ver con infierno. Ellos piensan que Cristo estuvo en el infierno 3 días. No dice esto. Dice así, subió. ¿Cuándo subió? Después de nacer, después de morir, después de resucitar. ¿Y qué es de que subió? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Es decir, que donde estuvo Cristo antes, en los cielos, con su Dios,
con nuestro Dios, con poder, con majestad, reinando sobre las naciones, guiando el pueblo de Israel, el poder y mano del Señor para sacar a los israelitas de los egipcios y establecerles bajo el reino de David. En otras palabras, parte de la humillación de Cristo fue nacer aquí, llegar en la tierra. En este sentido, lo que quiere decir es Cristo vivió entre pecadores, destrucción, perversión, todo lo que es malo aquí. Estuvo Cristo con nosotros, pero subió, versículo 9, subió, ascendió. La ascensión de Cristo aquí es enseñada a nosotros. Cristo ascendió. No es que salió del sepulcro para dar presencia unos días y luego morir de nuevo. Así fue. El Lázaro, amigo de Jesús, fue resucitado, pero luego tuvo que morir. Pero no, Cristo ascendió. Ascendió y guardamos esto porque queremos llegar en versículo 10, el cuarto punto aquí, donde tenemos la gran declaración de la persona de Cristo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, tú estás preguntando, ¿vale la pena entregar mi vida y reconocer que tanto mis pesos como toda mi vida pertenece a Cristo? Sí vale. Él llena todos los cielos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir Cristo llenando los cielos? De su grandeza. ¿Dónde está Cristo? Mejor decir, ¿dónde no está? Donde no está Cristo, mejor reconocer que está por todos lados. No puedes preguntar así. Y la conclusión de lo que apenas dijo Pablo es sencilla. ¿Qué tan grande es tú, Jesús? Muchas personas tienen un Jesús que es bastante grande para perdonarles, pero no está bastante grande lidiar con su vida de cada día. Muchas personas tienen un Cristo que es bastante grande, que ofrece perdón de los pecados pasados, pero luego ellos piensan que tienen que lidiar con sus pecados de aquí en adelante. ¿Qué tan grande es tú, Jesús? Muchas personas tienen un Cristo Jesús que es suficiente grande para entender misterios, para darnos instrucción, para entregar su vida. Pero para ellos es meramente una figura de la historia, igual como Mahatma Gandhi o un líder de un movimiento político. Pero ¿qué es tu respuesta? ¿Qué tan grande es Jesús? Nosotros sabemos que la respuesta correcta aquí es adorar. Adorar. Decimos que muchas veces estamos impresionados con enseñanzas de Jesús, muchas veces tenemos gran ideas de Jesús, pero es cierto que llegamos al punto de adorar a Cristo Jesús. Y decir, de acuerdo con lo que dice aquí, la iglesia pertenece a Cristo. La iglesia tiene cabeza. No es un pastor, no es un grupo de hombres, no es una organización, no es una institución, es Cristo. La iglesia tiene como cabeza a Cristo y Cristo pretende tomar la vida tuya y lleva a cabo lo que Él quiere. Tomando la vida tuya, Él tiene planes. Él hace lo que quiere. Negar esto, luchar contra esto,
Decir que no tendrás nada de esto es negar a Cristo, negar la salvación que Cristo da a nosotros. Todo esto, querido amigo, quiere decir que, claro, el punto principal de escuchar la palabra siempre es igual: creer y adorar. Creer es obvio. Cristo dice, debes creer lo que Cristo dice. No hay discusión, no hay plática. Pueden ver cómo es un hábito mío para aprender o de noticias, o de la Biblia, o de muchas cosas. Quiero escuchar grabaciones que hay por muchas formas, podcast y YouTube, y etcétera, etcétera. Y soy muy curioso, quiero aprender. Y claro, es necesario aprender, pero es necesario adorar. Que no sea meramente una lección, pero que sea para nosotros la verdad de adorar nuestro Cristo. Saber que el fin de nuestra vida es adorar. Para muchas personas que van entrando en nuestra iglesia y luego van saliendo de nuestra iglesia, y luego cuando están animados están en la iglesia, y cuando no están animados no están en la iglesia. El punto de ellos quizás es: ellos son más grandes de Cristo, o más grandes que Cristo, porque en su mente ellos pueden decidir. Ellos son el punto de referencia. Todo gira alrededor de ellos. Si voy, depende en mí. Si no voy, depende en mí. Si doy mi vida, depende en mí. Querido amigo, si es tu vida, tienes problema. Estás pensando que eres más grande que el Rey del universo. Piensas tú que tienes permiso de decidir qué harías o no. Cuando haces esto, eres un pagano, pervertido, perdido, y una persona que hace de Cristo menos. Y Él es el versículo 10 que llena todo, todos los cielos, bastante grande. Es Él que decide de nuestras vidas. Queridos amigos, queremos reconocer que cuando hablamos de algo como doctrina aquí, vamos a decir que esa doctrina nos lleva a rendir todo, porque solo en Cristo hay sentido de esta vida, hay propósito, hay algo que vale la pena sufrir, morir, etc., por Cristo Jesús. Amén.